Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay 5 factores que deberíamos tener siempre en cuenta cuando estamos valorando la obesidad infantil, que como os hablo en muchísimas ocasiones, es algo que debería preocuparnos enormemente a los padres, porque las tasas actuales de sobrepeso y obesidad en la etapa infantil son enormes. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad infantil, en principio lo primero que deberíamos tener en mente, por supuesto, que es la prevención, es decir, no llegar a tener un niño con obesidad. Pero hay veces en los que, según vamos a ir viendo, hay algunos factores que no podemos evitar y en esos casos, evidentemente, pues estamos hablando de casos especiales. Pero el resto de los factores veréis cómo es una pauta generalmente bastante común en los niños que desarrollan sobrepeso y obesidad. Y vamos a ir viendo además cómo ese sobrepeso y obesidad, que a veces no aparece en la primera etapa infantil, es decir, hasta los 8, 11 años, hasta la aparición del desarrollo sexual, en ese caso, ahí es donde sí puede empezar a aparecer también en los casos en los que no había antes. Es decir, es como si dividiéramos en 2 partes esa etapa infantil, que es larguísima, desde el nacimiento hasta los 18 años aproximadamente. Bueno, pues vamos a partirla en 2. La primera etapa se ve más influenciada sobre todo por algunos factores, como pueden ser la herencia, que afectaría por supuesto toda la etapa, pero en esos casos es donde se ve esa mayor aparición relacionada con factores hereditarios y sin embargo en otros factores puede haber diferencia, que os las iré diciendo. Empezamos, ya que la he citado, por el factor hereditario de la obesidad. Es cierto que en muchas ocasiones padres que son obesos tienen niños que desarrollan posteriormente también la obesidad, incluso cuando se siguen hábitos dietéticos, vamos a decir, saludables. Y en ese caso, evidentemente, existe un factor genético con una altísima heredabilidad, es decir, que se pasa de los progenitores a los hijos, de los padres a los hijos. Y en ese caso, evidentemente, nuestra mejor estrategia, una vez que lo conocemos, es tratar de mejorar todo el resto de los factores que afectan a esa obesidad para que esa predisposición genética se ralentice o disminuya su efecto. Es una predisposición genética, quiere decir que aunque mi hijo tenga los genes, puede no desarrollar la obesidad si yo lo hago todo muy bien. Puede tener una mayor tendencia al aumento de peso, pero si seguimos unos buenos hábitos dietéticos y de estilo de vida, que son los que vamos a ir viendo a continuación, evidentemente puedo evitar esa aparición de la obesidad. Os recuerdo que primero aparece el sobrepeso, después si seguimos aumentando de peso aparece la obesidad. Y en esos casos es muy importante tener en cuenta la influencia que tiene todo lo que rodea al niño en ese avance del exceso de peso. Así que evidentemente en aquellos niños en los que tengan diagnosticado una herencia de obesidad, tenemos que ser todavía más vigilantes. Los siguientes factores, algunos de ellos seguros que ya os los estáis imaginando, pero bueno, nunca está de más irlos recordando y ver cómo pueden afectar en las diferentes etapas de la infancia, teniendo en cuenta las diferencias importantes que marcan en esa adolescencia, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, los hábitos relacionados con la actividad física. Los niños hasta los
8-11 años aproximadamente, niños y niñas mantienen mayor actividad física que a partir de los 11 años. A partir de esa edad, las niñas es como si hubiese un bloqueo total, dejan de realizar actividad física en gran parte, y eso coincide además con el desarrollo sexual, con cambios hormonales que provocan cambios en su cuerpo y pueden favorecer en ese caso el aumento de peso a partir de la menarquia, que sería esa primera menstruación. Por lo tanto, ahí tenemos que tener en cuenta la conveniencia, podríamos decir, de favorecer la actividad física, especialmente en el caso de las niñas, ya que se sabe, conocemos estadísticamente, que es una edad a la que dejan de realizar ejercicio físico. ¿Cómo? Buscando actividades que les gusten. Si no les gusta hacer deporte, que vayan a bailar, a patinar o a hacer algún otro tipo de actividad física. Es muy importante que esos factores los tengamos en cuenta. En tercer lugar tendríamos, pues, como hemos dicho, el descanso nocturno, las actividades que se realizan en el tiempo de ocio, que deberían incluir mayor actividad física, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente los niños pasan durante toda su etapa infantil más tiempo sentados, casi que los adultos. Tienen un horario laboral muy extenso. Bueno, eso de laboral suena como un poco fuerte, ¿verdad? Pues un horario escolar, evidentemente, que es tan amplio como el horario laboral de cualquier adulto, y son horas que les obligamos a estar sentados en una silla. Si nosotros repartimos el total del día y ponemos esas 8 horas aproximadamente que pueden pasar en el colegio, estamos con un porcentaje muy alto de horario sedentario. El resto del tiempo también continúa siendo sedentario, y además nos encontramos con muchos problemas de sueño en gran parte de los niños, bien por falta de horas de sueño o por una mala calidad del descanso nocturno, algo que deberíamos tratar de corregir porque se asocia al aumento de peso, es decir, esa obesidad, o vamos a ir al revés, esos niños con obesidad, si analizamos su día a día en horario diurno y su horario nocturno, veremos que en gran parte tienen problemas para dormir y no realizan ningún tipo de actividad física. No me estoy metiendo ya en temas de ejercicio físico ni deporte, en el tiempo que pasan fuera del colegio. El tiempo del colegio, evidentemente, es el que tienen que pasar, pero el resto depende de nosotros. Y ya aquí, si hacemos esa diferencia entre no adolescentes y a partir de la adolescencia, el tiempo que pasan sentados aumenta, más deberes, más necesidad de estudio, es decir, después del colegio vuelven a hacer lo mismo en casa, y además se reducen bastante las horas de sueño en una etapa en la que todavía tienen unas necesidades bastante importantes de descanso. El siguiente factor, evidentemente, teníamos que llegar a él, son los hábitos dietéticos. Esos hábitos dietéticos, si nos basamos también en lo que nos dicen las estadísticas, nos dicen que el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en toda la etapa infantil es enorme. Aquí no empezaríamos evidentemente en el nacimiento, pero sí podríamos empezar a partir del año, 2 años de edad, donde ya empiezan a aparecer algunos alimentos ultraprocesados en la dieta de los niños, y por lo tanto deberíamos vigilar que esos alimentos procesados o ultraprocesados sean mínimos, la mínima cantidad que podamos utilizar, de manera que sus hábitos dietéticos sean buenos el 90% del tiempo. El resto, bueno, ya sabemos que siempre va a haber alguna transgresión, ¿no?, en esos hábitos normales, pero si el hábito, que es lo que repetimos a lo largo del día con mayor frecuencia, es bueno, en esos casos no vamos a tener problemas de peso. ¿Qué ocurre
cuando el consumo de alimentos ultraprocesados es muy elevado en la dieta de los niños, que aparece sobrepeso y que aparecen otras enfermedades que generalmente se asocian a la etapa adulta, como puede ser diabetes, hipertensión, hígado graso e incluso problemas mentales, como podría ser la depresión, que cada vez se relaciona más con el consumo de esos alimentos excesivamente ultraprocesados en la dieta. Y por último tenemos un factor importantísimo que influye en esa aparición del sobrepeso y sobre todo de la obesidad, y es el entorno tanto familiar como social de los niños. Aquí muchas veces nos solemos quedar solamente con ese entorno familiar. Generalmente, y esto es independientemente del primer factor genético del que os he hablado al principio, pero generalmente las familias en las que los padres son obesos, incluso cuando no hay factor genético, los niños también suelen ser obesos. ¿Qué ocurre? Que en esos casos algo falla en esos hábitos dietéticos familiares, ¿no? En lo que come toda la familia y en todos esos factores que influyen ya a nivel familiar. Se come muchas veces viendo la televisión, se incluyen refrescos en lugar de agua, se utilizan gran cantidad de alimentos procesados dentro de los hábitos familiares. De esa manera es muy difícil salir de esa rueda, ¿no? ¿Dónde tendríamos que empezar a trabajar? Pues evidentemente no con el niño, sino que tendríamos que trabajar los hábitos dietéticos familiares para poder evitar la obesidad en todos los miembros de la familia al mismo tiempo, porque es inútil o no tiene ningún sentido poner a dieta, por ejemplo, al niño, que es algo que no deberíamos hacer, pero podríamos mejorar sus hábitos nutricionales. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si el resto de la familia va a seguir comiendo de manera que favorezca el sobrepeso o la obesidad? Es decir, es algo que no tiene ningún sentido. Deberíamos trabajar en general los hábitos familiares. Y luego nos encontramos también con el efecto de las relaciones sociales. Podemos pensar que esos hábitos sociales de los niños afectan más a los adolescentes, ¿no? Ya con sus grupos de amigos, salen de manera un poco más independiente, pero realmente afectan desde que los niños comienzan el colegio generalmente. ¿Por qué? Pues porque imaginaros, os voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico de lo que os quiero explicar. Imaginaros que vosotros tenéis una muy buena educación nutricional en vuestras casas. A los niños les mandáis con un tapercito de fruta, con unas fresas, por ejemplo, frutos secos, unos trocitos de queso para el almuerzo, pero todos sus amigos van con un paquetito de chips, de patatas chips o con un paquetito de galletas. ¿Qué es lo que os va a pedir vuestro hijo al día siguiente o al cabo de unos días cuando se dé cuenta de que parece un bicho raro? Lo mismo que los demás. De hecho, si nos fijamos en las papeleras, esto es algo, bastante curioso, las papeleras que rodean los centros educativos o incluso las de dentro, y las comparamos con las de hace algunos años estaban llenas de bolitas de papel de aluminio que envolvían bocadillos o algún otro tipo de alimento. Actualmente están llenas de paquetes comerciales de dulce o salado, de cualquiera de los dos tipos, y bolitas de esas de papel de aluminio creo que muy poquitas o ninguna, porque realmente lo que se lleva para esos almuerzos casi siempre son alimentos ultraprocesados. Es decir, esos niños que estaban acostumbrados a comer ese almuerzo de manera saludable van a querer hacer igual que los demás por sentirse parte del grupo desde que son muy pequeños. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos también en cuenta, esa influencia de todas las personas que rodean a los niños desde que son pequeños. En el caso de los adolescentes, evidentemente es algo que creo que ya lo conocemos más, ¿no? Esa influencia que pueden tener los amigos, no solo en hábitos menos saludables a nivel alimentario, sino en el hábito del tabaco y del alcohol, que también es algo que suele aparecer en esas edades y que también puede favorecer el aumento de peso.
Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.